This episode is brought to you by Greenlight. Get this. Adults with financial literacy skills have 82% more wealth than those who don't. From swimming lessons to piano classes, us parents invest in so many things to enrich our kids' lives. But are we investing in their future financial success? With Greenlight, you can teach your kids financial literacy skills like earning, saving, and investing. And this investment costs less than that after-school treat. Start prioritizing their financial education and future today with a risk-free trial at greenlight.com/Spotify. Greenlight.com/Spotify. Durante milenios, los registros sagrados se han centrado en los eventos que rodearon la caída de Lucifer, presentándolo como el eje de todo desorden cósmico. Sin embargo, documentos apócrifos y escritos olvidados por las primeras escuelas teológicas apuntan a un suceso anterior. 4 ángeles, designados para misiones más allá de la comprensión de los consejos celestiales, fueron desterrados antes de la rebelión oficial. Estos seres no cayeron por orgullo o ambición, cayeron por conocer algo que no debían, cayeron porque vieron lo que nadie más osaba ver. Sus identidades fueron suprimidas por las doctrinas posteriores. La tradición gnóstica los llama a los guardianes ocultos. En textos etíopes del siglo IV, se les nombra como Al-Morel, Ituriel, Sapón y Caelra. Estos nombres, de origen angélico y función litúrgica, desaparecieron de la liturgia cristiana en los primeros concilios. Su aparición está vinculada a visiones y revelaciones sobre el continente sumergido de Atlántida, considerado por teólogos ortodoxos como una alegoría, pero mencionado en documentos caldeos y egipcios como una ubicación física real. Estos 4 fueron testigos de un pacto anterior a la creación de la Tierra. En los planos más profundos de la estructura angélica, fueron convocados por un código que solo los primordiales comprendían. Su misión, vigilar el sello que mantenía a Lucifer bajo contención, aún antes de la creación del Edén. No participaron en la rebelión, no empuñaron armas contra el Altísimo, fueron expulsados por negarse a abandonar el sello Ne. El sello no estaba en el cielo ni en el infierno, estaba en Atlántida, no como una prisión de piedras, sino como una contención espiritual, sostenida por artefactos de la primera palabra. La alianza entre estos ángeles y los guardianes atlantes se remonta a una era anterior a la materialización del tiempo. La estructura de los guardianes estaba compuesta por seres híbridos, a mitad celestiales, mitad elementos encarnados, Pesían, el don de la preservación dimensional. Eran 7 en documentos hallados en la biblioteca de Nag Hammadi. Sugieren que los 4 caídos fueron los únicos en conocer el código de reversión del sello. Este código, si se pronunciaba, liberaría no solo a Lucifer, sino también a todo el espectro angélico aprisionado bajo la primera maldición. La posición del sello los ponía en conflicto con los intereses de los consejos celestiales, que deseaban mantener el equilibrio a través del olvido. Durante el primer cónclave de Enoch, se hacen menciones veladas a 4 sombras que observaban el mundo desde lo alto de montañas de cristal. Estos registros, considerados simbólicos por muchos exégetas, coinciden con descripciones visuales de los 4 ángeles caídos. En tratados armenios del siglo V, hay dibujos que muestran entidades aladas en posición de contención sobre círculos acuáticos. Estas ilustraciones estaban acompañadas de la frase contuvieron la palabra, no por desobediencia, sino por fidelidad al nombre no pronunciado. La decisión de desterrarlos no vino de Miguel, sino de un concilio angélico temporal, reunido durante el período de silencio celestial. El juicio duró 7 días y 7 noches. Según describen manuscritos encontrados en el monasterio de los 4 no se defendieron, solo dijeron, hicimos lo que debía hacerse, que caiga sobre nosotros el peso de lo que vimos. Tras su caída, los 4 no se aliaron con Lucifer, tampoco descendieron al infierno. Permanecieron entre los planos, actuando como fuerzas neutrales, pero vigilantes. Fueron perseguidos por ambos bandos. Ángeles y demonios los temían, y algunos incluso los veneraban en secreto, como los verdaderos portadores de la contención. Durante excavaciones en las Islas Canarias, en 1922, arqueólogos informaron haber encontrado una piedra con inscripciones en una lengua perdida, posteriormente asociada a formas antiguas de enoquiano. La traducción realizada por teólogos británicos reveló el siguiente texto en 4: vigilan bajo las aguas. Cuando el cielo los olvide, la tierra los recordará. Cuando el abismo los llame, ellos elegirán. Y si la elección es contra él, nombre, no quedará sello que los contenga. La evidencia de que los 4 tienen una relación directa con Atlántida se refuerza por mapas náuticos fenicios, que señalan una región al sur del estrecho de Gibraltar como la casa de los Guardians.
El cruce de estas rutas con datos astronómicos sugiere que allí existe un punto de contención energética, compatible con relatos de rupturas dimensionales, registrados en manuscritos tibetanos del siglo XII. Lo que pocos saben es que los 4 caídos poseían un arma conjunta, la concordancia, un artefacto no físico sino vibracional, capaz de alterar el patrón armónico de la creación. La concordancia fue sellada con ellos, y su activación requeriría la resonancia simultánea. Tal sincronía nunca ha ocurrido desde su caída, pero la posibilidad persiste hoy. Estudiosos de diversas tradiciones reconocen que hay algo no resuelto en este ciclo. La doctrina tradicional aún trata a los 4 como rebeldes, pero registros fragmentados y visiones relatadas por místicos apuntan a otra verdad en que estos 4 fueron los primeros mártires celestiales. No por causa de Lucifer, sino para detenerlo. Al final de este capítulo, nos preguntamos, ¿por qué silenciar esta historia? ¿Por qué ocultarla de todos los registros canónicos? ¿Quién teme realmente la memoria de los 4? Y más importante, si cayeron para proteger, entonces, ¿quién traicionó? Tras el mito de Atlántida, existe una verdad que trasciende la geografía o la arqueología. Antes de su caída, Atlántida fue un bastión entre mundos. Sus habitantes no eran meramente humanos, eran seres de linaje ancestral, hijos de los vigilantes y de las estirpes puras de Enoch. Entre ellos, 7 guardianes masculinos fueron seleccionados por el propio cielo. Su misión era proteger el sello An, pero el sello no era material, era un de colisión entre el tiempo y el verbo An. En el centro de Atlántida se alzaba la Torre de las Mareas. No tenía escaleras ni puertas. Solo podía ser accedida por aquellos cuyo sangre portaba la frecuencia del éter original. La torre estaba hecha de un cristal vivo, translúcido de día, ardiente de noche. Dentro de ella dormía el primer sello Nun, fragmento de la esencia primal de Lucifer. No su forma física, sino su intención original, aún intacta. Durante siglos, los guardianes mantuvieron la torre intacta, pero el tiempo no es leal. La corrupción que manchaba los cielos encontró camino entre los atlantes. Algunos comenzaron a ver en el sello no un peligro, sino una promesa, una fuente de poder que podría restaurar el dominio de la tierra. Sobre los cielos a los 4 ángeles caídos, lo supieron a través de ecos espirituales. Sus mentes, aún ligadas a frecuencias superiores, percibieron la oscilación del sello An. Sabían lo que significaba. Si el fragmento despertaba, Lucifer no solo regresaría, vendría como redentor de una creación invertida. Descendieron, no con espadas, sino con silencio. Atravesaron velos, rompieron el umbral de los 7 vientos, y llegaron al borde de la torre. Fueron interceptados de inmediato por los guardianes. 7 hombres, altos, revestidos con armaduras de agua y fuego, cada uno empuñando un arma forjada en los hornos del firmamento. Esas armas no destruían carne, sino que desestabilizaban. Un solo golpe bastaría para deshacer siglos de memoria. Ankelra fue el primero en hablar. Su tono no era de súplica, sino de advertencia. Dijo: el sello pulsa. No ha sido tocado desde fuera. La corrupción está entre ustedes. Los guardianes, entrenados para no confiar en palabras de los caídos, mantuvieron su posición. Pero uno de ellos, el más joven, llamado Acherel, dudó. En ese momento de duda, fue registrado por diversas tradiciones posteriores. En pergaminos griegos, se describe como la inclinación del escudo. Entre los druidas, es el momento de la luz sobre el agua. Independientemente de la cultura, el hecho es siempre el mismo. Un guardián dudó de la narrativa oficial, mientras los otros preparaban el ataque. Aturiel bajó su arma y miró a Kailara, al oso yo. Dijo: sí, no están aquí para liberarlo. ¿Por qué vinieron? La respuesta fue simple: vinimos a impedir que lo hagan. El enfrentamiento fue inevitable. 6 contra 4. Pero los caídos conocían los ritmos celestiales. Sus armas no eran materiales, eran vibraciones entonadas en lenguas muertas. El campo alrededor de la torre se distorsionó. La realidad osciló. Los mares que rodeaban Atlántida se agitaron, como si intentaran huir de la batalla que se avecinaba. El combate fue breve, pero devastador. Con cada choque de energía, fragmentos del cielo y la tierra colisionaban. La torre vibraba, y dentro de ella, el fragmento del sello comenzaba a despertar. Zafón lo percibió, gritó: no es aquí donde está volviendo, es a través de ustedes. La revelación congeló a los guardianes. Aturiel entonces hizo lo impensable. Desvió su lanza, volviéndose contra uno de los suyos. No para matter.
sino para interrumpir el flujo corrupto que alimentaba el sello. Sus hermanos vieron esto como traición. La batalla se volvió también contra Elan. En registros babilónicos, hay una figura llamada el guardián quebrado, retratado con alas partidas y ojos que brillan bajo el océano. Esta figura coincide con la descripción posterior de Asheril. Tras el enfrentamiento sobrevivió, pero fue desterrado. Y vagó entre los mundos, sin hogar, sin alianza. En los ángeles caídos, no vencieron ni tampoco perdieron. Lograron interrumpir la resonancia que activaría el sello, pero sabían que no podrían contener el despertar por mucho más tiempo. La torre había sido tocada, y ahora, como una cicatriz en la creación, ella llamaba al portador del fragmento cuando el último rayo de sol tocó la cima de la torre aquel día. Una sombra se proyectó en las aguas, pero no era la sombra de un hombre, era la silueta de algo antiguo, algo que recordaba un trono en el agua que rodea los vestigios de Atlántida. No es solo océano, es memoria líquida. Cada gota lleva los ecos de un pacto sellado antes de la creación del tiempo. Bajo esas aguas, envuelto por corrientes de energía primal, reposa el fragmento adormecido del ser conocido como Lucifer. Pero lo que yace en el abismo no es el arcángel condenado, es su intención original, anterior a la caída, anterior a la luz. Es la semilla del retorno entre los remanentes de civilizaciones antiguas. Registros hablan de un culto subterráneo. Estos hombres, siempre varones, actuaban como intérpretes del corazón de luz, nombre simbólico para el fragmento sellado. A diferencia de otras sectas, este culto no adoraba a Lucifer como un dios revelado, sino como un redentor de la orden prejerárquica. Para ellos, el retorno de Lucifer representaría la restauración de la equidad cósmica. Un mundo sin tronos, este culto encontró raíces entre descendientes atlantes que sobrevivieron a la inmersión. Aislados, formaron linajes secretos, manteniendo viva la doctrina del despertar de la intención. Usaban piedras de memoria y cánticos en lenguas arcaicas. La práctica central implicaba sincronizar sus vibraciones con el sello acuático. Tras siglos de intentos, estuvieron cerca, muy cerca. Los 4 ángeles caídos sintieron la ruptura, no por vision, sino por resonancia. Cuando el sello comenzó a pulsar con irregularidad, Kelra supo que no era Atlántida. Quien lo tocaba era la carne, alguien de sangre humana y herencia atlante estaba intentando abrir el sello, desde dentro hacia afuera. Esto significaba solo una cosa: el intento no era espiritual, sino encarnado. El viaje hasta el punto del ritual fue silencioso. Los 4 atravesaron las corrientes espirituales, siguiendo la vibración del sello, como quien sigue un tambor de guerra. Al llegar, encontraron una caverna de obsidiana, escondida bajo una isla donde ninguna brújula funcionaba. Dentro 7 hombres en trance rodeaban una mesa de piedra. En el centro, un cuerpo ane. El cuerpo era masculino, Chauvin en su rostro era sereno, pero llevaba un rasgo que hacía estremecer a los caídos. La simetría no era humana. El brillo en los ojos cerrados indicaba que el proceso de incorporación ya había comenzado. Anzafon susurró: no está viniendo. Ya vino. El tiempo era crítico. La cámara vibraba con cánticos en una lengua que mezclaba caldeo, sumerio y enoquiano. Los símbolos grabados alrededor del cuerpo brillaban con luz violeta. Este color, en los registros antiguos, simboliza la transición entre la esencia y la manifestación. El sello estaba siendo reescrito desde dentro. Al Almora, él se acercó al círculo y entonó la primera palabra. Esta palabra, olvidada entre los hombres, cancelaba cualquier invocación no autorizada por el Consejo de la Luz. Pero algo falló. A la energía resistió. Kelra entonces percibió: los hombres presentes eran solo canales. El verdadero invocador estaba en otro plano. Al investigar el origen del llamado, encontraron una grieta, pequeña, pero activa. Del otro lado, una figura masculina observaba. Su rostro estaba cubierto por velos llameantes, pero sus ojos brillaban con la misma intensidad que el cuerpo sobre la piedra. Era él, no en carne sino en eco. Lucifer había aprendido a burlar el sello. Dividiéndose, el plan era ingenioso. Mientras los cielos y los caídos vigilaban la torre de Atlántida, él se infiltraba en el campo simbólico, donde rituales de carne podían reconstruir su forma a través de la adoración encarnada. Era una resurrección invertida. A los ángeles sabían qué hacer, pero el tiempo era escaso. Kelra, con voz firme, pronunció el nombre no revelado, un sonido que desgarró la cámara. Los 7 hombres cayeron inconscientes. El cuerpo sobre la piedra comenzó a vibrar violentamente. La grieta tembló. La figura tras los velos retrocedió, pero antes de desaparecer, Lucifer miró a Zafon y dijo: sin sonido, lo intentarán de nuevo. Y la próxima vez,
Con tu ayuda. El impacto psicológico fue devastador. Zafón cayó de rodillas, sudaba sangre. Su mente había sido tocada. La cámara comenzó a colapsar. Los 4 ángeles sostuvieron el espacio, el tiempo suficiente para neutralizar el ritual. El cuerpo sobre la piedra explotó en luz. El sello reaccionó y, por un breve instante, el fondo del océano tembló como si Atlántida llorara. El ritual fue interrumpido. Pero algo había cambiado. Por primera vez, desde el aprisionamiento del fragmento, Lucifer se había manifestado en un plano encarnado, aunque incompleto. Y el canal usado era humano. Entre las armas forjadas antes del tiempo, solo una no fue destinada a la guerra, sino a la contención. Fue creada en el tercer amanecer de la creación, antes de que existiera el concepto de bien y mal. Su era Salem, palabra que en las lenguas perdidas significa paz irreversible. A diferencia de las espadas de los arcángeles, que cortan materia y espíritu, Salem cortaba a propósito. Un golpe suyo no destruía. Redefinía los textos apócrifos de la tradición esenia. Mencionan una hoja hecha de fragmentos de sonido condensado. Su filo era invisible. Su presencia causaba inquietud incluso entre los serafines. La espada de Salem no podía ser empuñada por cualquier ser, solo por un elegido que hubiera conocido la luz, experimentado la caída y rechazado tanto el infierno como el Solo un ángel así podía sostenerla, sin deshacerse. Ese ángel era Al-Morael en C. Sabe poco de su origen. Incluso en los registros enoquianos, su designación aparece envuelta en símbolos que significan oculto, por y mor. Al-Morael no cayó por orgullo. Fue enviado. A través del olvido voluntario, aceptó abandonar la presencia divina para custodiar un arma que nunca debería usarse. Cuando los 4 caídos se unieron en su misión, él trajo consigo la espada, envuelta en 7 sellos de silencio. Durante el intento de resurrección de Lucifer, cuando el sello de Atlántida fue tocado, los 4 comprendieron que la espada no podía permanecer sellada. La presencia de Lucifer no había sido completamente bloqueada. Su eco aún vibraba. Para evitar la próxima manifestación, sería necesario interrumpir el ciclo de retorno. Esto solo podía lograrse cortando el propósito que sostenía el pacto entre los atlantes y el fragmento. Al-Morael extrajo a Salem de su cámara en el Eater. El acto fue registrado en al menos 2 visiones proféticas atribuidas a monjes coptos. En ambas, una figura masculina de ojos blancos surge sosteniendo una hoja que no brilla, pero silencia el entorno. El silencio que genera la espada es tan denso que impide incluso la oración. En que Elra dudó al ver la hoja revelada. Zafón retrocedió 2 pasos. Ni siquiera los ángeles soportaban su presencia. El aire, alrededor de la espada, se tornaba hostil. Cada pensamiento no resuelto emergía. La espada hacía que la verdad aflorara, y eso incluía la verdad de los propios caídos. Al acercarse nuevamente a la Torre de las Mareas, los Guardians estaban alerta. 6 de ellos aún custodiaban la torre. Aturiel, el 7º, había sido exiliado. Ahora, el enfrentamiento era inevitable. No querían escuchar. Solo atacar. En la batalla comenzó sin palabras. Las aguas se alzaban como columnas vivas. Rayos de energía cortaban el aire. Los guardianes eran hombres poderosos, forjados por la unión de sangre atlante y esencia angélica. Pero Salem no reconocía su autoridad. Al ser alzada por Al-Morael, las olas retrocedieron. El tiempo se desaceleró, y uno de los guardianes cayó de rodillas. Sin ser tocado. En la espada había identificado corrupción. Zafón gritó: «Deténganse, uno de ustedes ya sirve a la causa del retorno». Los guardianes dudaron. Fue entonces cuando la verdad se reveló. Uno de ellos, llamado Ramir, intentó lanzar su bastón contra los caídos, pero la energía se desvió en el aire. La espada lo había juzgado, y en ese momento su nombre fue borrado del libro de la continuidad. Ramir se disolvió en polvo ante los ojos de sus hermanos, no como castigo, sino como anulación de propósito. Su rol en la creación había sido deshecho. El impacto psicológico fue devastador. Los guardianes restantes retrocedieron. Por primera vez en eras, comprendieron que los ángeles caídos no actuaban por venganza, sino por contención. El ciclo debía ser interrumpido antes de que el trono invertido emergiera del fondo de las aguas. Empero, el uso de la espada tuvo un costo. Al-Morael sangraba, no por una herida física, sino por una fractura de esencia. Cada vez que Salem, Eruzadao, parte del portador, se sacrificaba. Él lo sabía y lo aceptó. Pero los otros no. Tras la batalla, Al-Morael guardó la espada y declaró que nunca la usaría de nuevo. Su esencia ya estaba demasiado fragmentada. Pero antes de partir, selló la torre con la marca delfina, una runa visible
solo para quienes conocen el peso de la elección. Cuando los ángeles se retiraron, la torre ya no brillaba. Su vibración estaba silenciada. Atlántida entera parecía haber perdido su color. Pero esto no era muerte. Era la pausa antes del juicio. La doctrina de los guardianes establecía una única regla: inquebrantable lealtad absoluta al sello. Los que vigilan no cuestionan, los que protegen no interpretan. Pero entre los 7 guardianes masculinos de Atlántida, uno rompió esa orden. Su nombre era Aturiel, y su caída no fue por debilidad, fue por memoria. Anatriel era el menor entre los guardianes. Nacido de un linaje directo de atlantes puros, su cuerpo estaba forjado en un equilibrio entre carne y luz. Desde la infancia, escuchaba ecos a voces sin idioma, imágenes que surgían en sueños. Al principio, los ancianos decían que eran ruidos del alma, pero con el tiempo, los sueños tomaron forma. Él veía el cielo, no el cielo físico, sino el cielo original, el lugar donde la armonía era sonido, donde los ángeles entonaban vibraciones puras, y el verbo no necesitaba traducción. Y en todos esos sueños, veía 4 figuras masculinas. Nunca veía sus rostros, pero lo sentía. Como hermanos, cuando los 4 ángeles caídos llegaron a la torre, todos los guardianes se alinearon para bloquearlos, excepto Aturiel. En su interior, algo gritaba: no miedo, sino familiaridad. Conocía esas presencias, no por estudio, sino por resonancia. El mismo eco que había sentido toda su vida, ahora vibraba en su carne. Durante el enfrentamiento, Aturiel no atacó, se quedó inmóvil, observando. Eso bastó para que lo consideraran traidor. Tras la batalla, fue expulsado de la orden. Su nombre fue borrado de los cánticos, registros, quemados. Los guardianes no perdonan la duda, mucho menos la compasión. Exiliado, Aturiel vagó por regiones olvidadas del mundo espiritual. Sin hogar, sin propósito, sin nombre, pero en su mente, las imágenes persistían. No solo había visto a los 4, los había escuchado, voces que decían que el sello no era prisión, era contención, y que su ruptura no vendría de fuera, sino de dentro. Siglos después, los ángeles lo encontraron, no lo buscaban, pero la vibración de la concordancia los guió hasta él. Que lo reconoció de inmediato. Era el 7º, el guardián que había elegido el silencio en lugar del ataque. El portador de la duda sagrada, Anzafón, se opuso a traerlo de vuelta. Lo consideraba inestable. Pero Al-Morael, ya debilitado por el uso de la espada, veía en él la única posibilidad de comprender que corrompía realmente a Atlántida, porque el enemigo ya no era visible, estaba dentro de las murallas. Anatriel reveló el secreto. Durante su formación, había escuchado susurros en la torre, voces que prometían poder, no a los caídos, sino a los guardianes. Prometían un nuevo mundo donde los vigilantes se convertirían en señores, una Atlántida por encima del cielo, una torre que no sella, sino que reina. Esos susurros venían del sello, pero no directamente, se infiltraban en los pensamientos de un guardián en particular, no Ramir, que había sido destruido, sino uno que permaneció en la torre tras el enfrentamiento, uno que ahora dirigía los preparativos para una nueva apertura del sello. El nombre no fue revelado. Aturiel se negaba a pronunciarlo, pero dio pistas. Dijo que aquel guardián había aprendido a manipular la luz, a hacer que su aura pareciera incorruptible, pero en su sombra había fragmentos invertidos. El plan era claro, el sello sería reabierto, pero esta vez, no por rituales externos, sino por una inversión de función. Los propios guardianes, usando los códigos de la torre, revertirían la frecuencia que mantiene al fragmento dormido, no como liberación directa, sino como reubicación del trono en los 4 caídos, ahora acompañados por Aturiel Divion Acture. Pero no podían invadir la torre nuevamente, serían destruidos. La única forma era acceder a los registros olvidados del Códice Blanco Anun, conjunto de leyes previas a la creación, guardado en templos ocultos. Ese códice contenía la clave de resonancia capaz de identificar al impostor. La búsqueda del códice llevó a los 5 a una región donde el cielo toca las aguas, en una angulación perfecta. Una isla nunca registrada en mapas. Allí encontraron los escritos pero también encontraron resistencia. Seres masculinos hechos de arena y viento, creados para proteger el código del toque de cualquier ángel, caído o no. Anatriel abrió el camino. Su cuerpo, por ser híbrido, no se consideraba una violación directa. Recitó el verso olvidado que decía: aquel que cayó por la memoria, retorna por la fidelidad. Las barreras colapsaron al acceder al códice, vieron el nombre,
no solo del traidor, sino del próximo receptáculo, un hombre ambiguo, ya nacido, preparado por linajes ocultos, y más grave aún, ya en contacto con el impostor en Los Ángeles, comprendieron. El próximo ciclo ya había comenzado, y por primera vez, el sello no sería roto con violencia, sería reescrito con alabanzas. Hubo un momento en la historia espiritual en que los tres grandes dominios colisionaron. Cielo, abismo y Atlántida se alinearon no por elección, sino por desequilibrio. Cada uno creía estar protegiendo la creación. Ninguno sabía que era demasiado tarde. El sello había sido tocado no solo espiritualmente, sino simbólicamente, y los símbolos, cuando se activan, no pueden desactivarse con fuerza. Deben ser redirigidos. En el códice revelado por Achoril, había identificado al nuevo receptáculo, un hombre común, nacido fuera de los linajes puros, pero criado por una orden silenciosa. Su nombre estaba oculto en los registros celestiales, pero las escrituras borradas lo llamaban Nurran. No sabía qué portaba, solo sentía sueños recurrentes, voces, imágenes, y una presencia que lo acompañaba desde la infancia. Lucifer no lo poseía, solo habitaba en él como semilla en el traidor. Entre los guardianes preparaba el escenario. Su intención no era abrir el sello con violencia, sino reconstruir el templo de contención, como un templo de exaltación. Transformar Atlántida de prisión espiritual en trono dimensional. Y Norran sería la imagen visible de ese trono. Los 4 ángeles caídos, acompañados por Aturiel, sabían que no podían matar a Nurran. Era humano. Matar su cuerpo no destruiría la intención. Por el contrario, aceleraría el retorno. La única forma de impedir la manifestación era convocar una concordancia entre los 3 reinos, pero el cielo no escuchaba a los caídos. El abismo no confiaba en ellos, y Atlántida ya no existía como unidad. La estrategia fue revelada por Almorael, ya debilitado. Sabía que no sobreviviría, pero su esencia aún poseía un fragmento de la primera memoria. Ese fragmento, si se entregaba voluntariamente en el centro del conflicto, crearía eco vibracional capaz de paralizar el tiempo espiritual por 7 pulsaciones. Tiempo suficiente para cortar el ciclo de manifestación. El lugar sería el velo de la última trinchera, un espacio entre las capas celestiales y abisales, donde ninguna forma existe por completo. Allí, el tiempo no obedece a la secuencia. Es el lugar donde se toman las decisiones definitivas para realizar el ritual. Los 3 reinos debían enviar representantes. El cielo envió a un arcángel desaparecido por milenios. Su nombre era Adnarel. Había rechazado el trono al lado de Miguel para permanecer observando los ciclos silenciosos. Su llegada fue silenciosa, poro, absoluta, un hombre de ojos sin color, voz sin sonido y autoridad, que incluso los caídos reconocían. El abismo envió a un emisario sin forma física, pero de presencia masculina. Se presentó como Ekron y asumió el cuerpo de un hombre antiguo. Sus ojos eran oscuros, pero su mente estaba intacta. A diferencia de los demonios, no sentía ocio, solo preservación en Atlántida, no envió a nadie. Sus guardianes estaban divididos. Solo Achoriel los representaba ahora, aun cuando los 7 llegaron al velo. El mundo tembló, pero no por ellos. Nurran ya estaba allí, no traído sino atraído, como si ese lugar fuera su cuna oculta. No entendía quién era, pero sabía que su presencia era la clave. Y cuando miró a los ángeles, no sintió miedo, sintió alivio, como si los hubiera esperado. El ritual comenzó. Almorael entregó su esencia. La vibración se expandió como luz líquida. El tiempo se desaceleró, y los demás comenzaron a entonar la concordancia. Cada uno desde su naturaleza en cielo, en abismo, en caída, memoria, fusiona. Pero entonces, algo ocurrió en el traidor. Entre los guardianes apareció un solo, vestido con túnicas que mezclaban oro y escamas. Era masculino, alto, con ojos de cristal. Su presencia causaba distorsiones. No vino a impedir, vino a completar. Dijo que no deseaba destrucción, solo reestructuración, que los ciclos antiguos habían fallado, que la orden original debía ser restaurada con Lucifer como el nuevo centro, no como rebelde, sino como equilibrio. Nurran dudó. Por un instante, sus ojos brillaron en tono violeta, pero cuando miró a Aturiel algo se rompió. Las memorias falsas se desvanecieron, y la verdad se impuso a Nurran. Caminó hacia Almorael, tocó la luz de la concordancia, y dijo: «Ansí soy el trono, entonces me sellaré». Así lo hizo. Su cuerpo absorbió el sello la vibración cesó, el traidor fue deshecho. No en combate, sino en silencio. Y los 3 reinos retrocedieron ese día. No hubo guerra, hubo convergencia.
pero el precio fue alto. Almorael se desvaneció, Nuran desapareció. Y la última trinchera se convirtió en leyenda durante eras. El nombre Lucifer fue pronunciado con miedo, ira o reverencia. Pero lo que pocos saben es que ese no era su nombre original. Ese nombre, anterior a la caída, anterior al brillo, anterior al verbo, fue retirado de la memoria del cosmos. No por castigo, sino por protección. En los archivos más profundos del Códice Blanco, se menciona un nombre que no puede leerse solo centers. Un nombre Q, si se restaurara, no traería de vuelta al ángel caído, sino a la orden anterior al cielo. Nombre es lo que los ángeles llaman el nombre olvidado, y su pronunciación completa reconfiguraría la realidad. An-Neuran desapareció al sellar el ciclo, pero su esencia no fue destruida. Fue absorbida por la estructura espiritual de la creación. Se convirtió en un nuevo sello, un sello que pulsa dentro del tiempo, y con cada pulsación, el nombre olvidado intenta surgir a Natural. Fue el único en percibirlo. Incluso después de la convergencia en la última trinchera, seguía escuchando. Fragmentos del nombre aparecían en sus sueños, letras que nunca existieron, en ningún alfabeto, en símbolos que parecían vivos. Y cada vez que surgía una nueva parte, algo cambiaba en el mundo. A los caídos restantes, vagaron sin rumbo. Almorael se había desvanecido. Anzafón perdió la voz. Kaelra ya no volaba pero Aturiel aún escuchaba. Comprendió que el sello no era el fin. Era solo el silencio entre dos notas, y que el próximo sonido sería el más peligroso jamás. Oído durante una peregrinación en el desierto de los 7 ecos, Echoriel encontró un templo hecho de huesos y luz. Allí 7 monjes lo aguardaban, todos hombres, todos mudos. Le mostraron un símbolo, un trazo curvo que parecía moverse incluso en piedra. Era la primera letra del nombre olvidado. Había regresado al tocar el símbolo. Echoriel vio, no con ojos en sino con verdad. Vio a Lucifer antes de la caída, vio el propósito anterior a la creación, vio el trono antes de Dios y comprendió por qué todo había sido ocultado. El nombre olvidado no era una amenaza, era un llamado a la restauración de una estructura sin jerarquía, solo frecuencia, sin tronos, solo resonancia. Era la reinicialización del cosmos, y Lucifer en su esencia original era el portador de esa frecuencia, pero el mundo ya no era capaz de soportar ese patrón. Los hombres habían sido moldeados en la estructura del contraste, bien y mal, cielo e infierno, causa y efecto. Si el nombre fuera restaurado, esas estructuras colapsarían. El libre albedrío dejaría de existir, y el hombre perdería su identidad. Natural sabía que debía evitarlo, pero no podía destruir el nombre. Era parte de él ahora. Cada fragmento que recibía lo alteraba, sus ojos cambiaban, su voz adquiría múltiples tonos, su mente recordaba cosas que nunca vivió. Se estaba convirtiendo en portador de algo mayor que el mismo Fue entonces cuando encontró al último guardián. El hombre vivía aislado en lo alto de una montaña, donde el tiempo se detenía. Su nombre era Seraph. Era viejo, muy viejo, pero su presencia era firme como el inicio del mundo. No era ángel, ni hombre, era el residuo vivo de una creación anterior. Anteraf dijo, tú portas el nombre, pero no sabes lo que quiere. Y Echoriel respondió, quiere volver. Taref negó, con la cabeza. No quiere ser recordado, y eso es peor. Comprender es transformar. Nombrar es crear. Al recordar el nombre, Echoriel estaba recreando la posibilidad de una realidad que ya había sido clausurada por una razón. No podía continuar. Anteraf ofreció la solución en un ciclo de olvido, en un ritual de borrado. Pero para Elo sería necesario un sacrificio no de cuerpo, sino de función. Echoriel tendría que dejar de ser guardián, ángel, memoria o hombre. Tendría que convertirse en el vacío Jon. En el último acto, Echoriel aceptó. Subió al punto más alto de la montaña. Recitó los fragmentos del nombre en orden inverso. Cada sílaba, una estrella, se apagaba. Con cada sonido, una capa del mundo se convertía en silencio, y al final, solo quedó una palabra, no un nombre, sino un espacio. La restauración fue evitada, pero el riesgo permanece, porque el nombre ya fue recordado una vez, y puede ser recordado de nuevo.